El día primero del presente año, los mexicanos despertamos con el aumento del precio de gasolina y diésel en todo el país. En el Partido Nueva Alianza consideramos que el incremento de estos energéticos ha sido desproporcionado, lo que ha generado el enojo social. Reconocemos los derechos fundamentales de la protesta, manifestación pública, de expresión y de asociación, además de respetar los derechos de movilidad, de libertad, seguridad e integridad de las personas asistentes a las movilizaciones y de quienes habitan y transitan en nuestro estado de Hidalgo. Valoramos lo que muchos hidalguenses realizan, expresando su opinión y protestando socialmente. No obstante, nos permitimos exhortar a la población a que ejerza sus derechos de forma pacífica y dentro del marco jurídico vigente, con apego a la legalidad y respetando en todo momento los derechos de terceros, evitando conductas que sancionan las leyes penales. Nos sumamos a todo ambiente de diálogo cordial de la situación derivada por el alza de los combustibles. Estamos convencidos de la creación de diferentes instrumentos en pro de la población y de su economía. Coincidimos en la importancia de arribar a un Estado de derecho y de igualdad para todos. Esto no quiere decir que no desconocemos la inconformidad generalizada del pueblo, por lo que en un ejercicio crítico y autocrítico deseamos ser escrupulosos y exigentes en el seguimiento que se da a la correcta implementación y difusión de la reforma energética, más aún en el tema del incremento de los precios a los combustibles. El pasado mes de diciembre del año 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los precios y el esquema de aumento que tendrá el combustible durante el 2017. Los incrementos de las gasolinas serán del 14.2% en el precio de la Magna, 20.1% para la Premium y del 16.5% para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. En México la movilidad es un derecho fundamental de toda persona y de la colectividad. Y para este efecto se utilizan vehículos que se mueven con combustibles para su funcionamiento. En específico hablamos de las gasolinas y el diésel. Así en nuestro país el precio de los combustibles se establece con base en el precio de importación, más ajustes determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El llamado gasolinazo consiste en un aumento del precio de los combustibles, el cual se encuentra enmarcado dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS, y es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, dividió el país en 90 regiones, 7 en frontera y 83 al interior, correspondientes a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de Pemex. Así iniciamos el año 2017, los mexicanos, con un solo precio máximo durante enero, con el reciente anuncio de otro ajuste en febrero, y a partir del sábado 18 de febrero, los ajustes al precio serán diarios. Inicialmente, y desde nuestra perspectiva, el señalar diferentes regiones varios precios vulnera los principios de igualdad y equidad. Argumenta la autoridad que los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del país, reflejando los costos de llevar los combustibles a cada una de ellas. En las 7 zonas ubicadas en la frontera con Estados Unidos, el precio máximo se establecerá para limitar la diferencia en precios entre la ciudad mexicana y la ciudad estadounidense, ubicada al otro lado de la frontera. Para obtener los precios máximos regionales se sumaron 3 componentes: los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex, y otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. En Nueva Alianza dejamos clara desde el principio nuestra postura acerca de la reforma energética. Entendemos que la flexibilización de los mercados es un proceso que beneficiará a los consumidores en mediano plazo. El fomentar el mercado de combustibles en competencia libre.
El incremento en los precios de la gasolina y el diésel tiene diversas aristas y efectos multiplicadores. Por ejemplo, el monto mismo y desproporcionado del incremento, la inconformidad social evidente, el aumento en la inflación, la devaluación del peso, el incremento también en la energía eléctrica, por mencionar algunos. Lo descrito necesariamente impulsa un cambio radical en la vida de las familias, pues los productos de bienes y servicios, desde un mueble, vestido, alimento, semillas, y casi todo tendrá un incremento en sus costos variables debido al pago adicional del combustible. Por otra parte, México ocupa el último lugar entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en cuanto a recaudación de impuestos, como porcentaje del Producto Interno Bruto PIB, de acuerdo con datos de la misma. En el informe Estadísticas Tributarias 2014 pone en evidencia que en el 2012, última cifra disponible de México, los impuestos representan 19.6% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 33.7% en el año de evaluación. Sin embargo, uno de los problemas evidentes en la recaudación impositiva en México son las distorsiones al principio de proporcionalidad y equidad, contenido en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. En Nueva Alianza nos pronunciamos por el cobro de impuestos sin excepciones, así como se exige el pago a los trabajadores que no exente a las grandes empresas de sus contribuciones. A la par, es indispensable fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas, que se ve afectada por la corrupción, la evasión de responsabilidades, mal manejo de nuestros recursos, mala aplicación de los mismos y todas las conductas ilícitas que en sí deterioran la imagen y percepción ante el entorno social de la administración pública en general. La fiscalización y la rendición de cuentas son fundamentales en las democracias modernas, pues su observancia permitirá elevar la credibilidad social de las instituciones, así como fortalecer el marco institucional y jurídico del Estado. Nuestra realidad social y económica ha marcado una desigualdad en esta época, severas crisis económicas y corrupción latente que se hacen presentes. Todas estas circunstancias han hecho un punto de inflexión, en el cual la sociedad mexicana demanda resultados de transparencia y eficiencia del gobierno. El reto que impone la sociedad es la de no solo informar, sino avanzar en la información donde se explique, en donde la argumentación de las razones y las formas que justifiquen los actos que se realizan sea la prioridad para explicar y entender las acciones. Para este efecto, proponemos una fiscalización directa y transparente de las operaciones que involucren recursos públicos federales, del gasto federalizado, del total recaudado por concepto de impuestos de los combustibles, así como del fondo de compensación previsto para este efecto con la Ley de Coordinación Fiscal, con los 3 niveles de gobierno. Hoy más que nunca el clamor social exige la transparencia de cada funcionario y que actúen según principios admitidos por todos, pues frecuentemente la necesidad de transparentar es la necesidad de contar con el reconocimiento de las instituciones y la aprobación pública. Las muestras de malestar de alguna parte de la población han sido en gran medida por no satisfacer las necesidades y demandas de una sociedad más organizada e informada. Esta legislatura, compañeras y compañeros diputados, tiene la oportunidad de crear consensos para establecer los mecanismos necesarios para el combate a la corrupción y que la sociedad en su conjunto juegue un papel protagónico en este proceso, alentando en todo momento la cultura de la legalidad y enfatizando la verdadera responsabilidad pública, fortaleciendo la fiscalización de los recursos públicos y así consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas, como lo ha manifestado en distintas ocasiones nuestro gobernador Omar Fayad Meneses. Exigimos a nuestras autoridades de los 3 niveles de gobierno realizar acciones preventivas suficientes para garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que hemos anotado. Asimismo, demandamos apertura y sensibilidad
de todas las instituciones públicas para escuchar y atender el clamor social. Por el Grupo Legislativo Nueva Alianza, diputado Marcelino Carvajal Olivet. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Carvajal Olivet.